veces no se termina a tiempo, ¿verdad? Así que ya dan unos minutitos para que empecemos a referirnos al tema que habíamos hablado del derecho internacional. Les había dicho que leyeran y analizaran algunas definiciones y también pensaran cómo se plantea el problema del derecho internacional privado. ¿Y para qué nos va a servir leer, como dicen, tantas definiciones, verdad? El derecho internacional privado es muy especial. Y algunos que aseguran que es público y otros que es privado. Otros que es una ciencia, etcétera, ¿verdad? Y hay muchas discusiones todavía respecto a muchas situaciones, ¿verdad? Del derecho internacional privado. Entonces, por eso es muy importante analizar las diferentes definiciones. Y otras que podrían encontrar en internet, ¿verdad? Pero, como ya no creo en milagros, vamos a empezar de lleno porque seguro que no analizaron las definiciones. Les digo, si ustedes no se aplican a la lectura, va a ser difícil, muy difícil. Entonces, yo tengo unas definiciones y el doctor Larios tiene otras. En unas coincidimos con los autores, ¿verdad? Voy a empezar por leerles, que entremos a analizar los que tenemos en común con el doctor Carlos Larios. Y yo empezaría por la definición del doctor Sánchez de Bustamante y Sirven, Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven, cubano, catedrático de la Universidad de La Habana, en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, decano de la facultad, diplomático, funcionario público. Tan es así que su vida tan agitada fue expulsado de la universidad y de la Facultad de Derecho cuando era decano. Pues su vida política fue bastante controvertida. Él era pro-estadounidense. Lo abogaba mucho por ser colonia norteamericana, ¿no? Pero sin embargo su trayectoria jurídica fue brillante. Y conoció al doctor Matos Pacheco, que de Guatemala, y se intercambiaron libros, se conocían, se tenían respeto. Y el doctor Sánchez, pues, escribió mucho sobre derecho internacional privado, libros muy sobresalientes. Tienen más de 100 años y son estudiados todavía. Y pues él es como podría decirse, el padre del derecho internacional privado en América, pero hay otros pensadores muy grandes también aquí en Latinoamérica. Como decir, en Europa, con Mancini, Stanislao Mancini y Tobias Asser, ¿no? Un italiano y un holandés, que también pues impulsaron mucho el derecho internacional privado. Entonces, respecto a la definición de Antonio Sánchez Bustamante, podemos leer, y también lo tienen ahí con el doctor Larios, para que ustedes vayan revisando ahí. Ese es el conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados, cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que pueden ser sometidas a varias legislaciones. Esto quiere decir que para que se dé conflicto de leyes en el espacio, no en el tiempo, en el espacio, se necesita la concurrencia de más de una legislación.
Cuando hablamos de legislación, nos estamos refiriendo a los sistemas jurídicos de cada uno de los estados. Como sabemos, cada estado tiene su propio sistema jurídico, manifestación de su propia soberanía. ¿Qué sucede cuando dos sistemas jurídicos se encuentran y pretenden regular una situación jurídica determinada? Y esto es lo que nos dice el doctor Larios, el doctor Sánchez de Bustamante. Él lo toma como principios, ¿va? Así también. La naturaleza del derecho internacional privado para el doctor Sánchez de Bustamante es conjunto de principios. ¿Pero para qué sirven estos principios? Determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados. ¿Sí? Estamos hablando competencia legislativa, no competencia judicial. Competencia legislativa. Y la competencia legislativa se manifiesta regularmente en el territorio de un estado. Pero cuando en este propio espacio no se aplica nuestra ley. Imagínense. Y eso es lo que termina el derecho internacional privado, esos límites. Porque hay momentos que en determinadas relaciones jurídicas no se va a aplicar, en alguna determinada situación, no se va a aplicar la ley guatemalteca, aunque estén en Guatemala. Y esos principios del derecho internacional privado son los que posibilitan esto. Entonces eso es lo que nos dice el doctor Sánchez de Bustamante, ¿va? Competencia legislativa. El Estado puede legislar sobre el matrimonio, edad para contraer matrimonio, ¿verdad? Pero puede que será igual en todos los países. Claro que no. En algunos puede ser parecido, en otros puede ser igual y en otros totalmente diferentes. Les contaba que el caso de la India, ¿verdad? Que hace poco vi. El novio tenía 4 años y la novia tenía 2 años de edad. No de estar en la U, ¿verdad? No, de edad, de vida. Y la gente viendo natural, pues que unos bebés, ¿verdad? Pequeñísimos, unos niños muy pequeños, ya casándose. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico, pongamos el derecho, ¿verdad? Es un producto cultural. Por eso es que no se puede unificar el derecho internacional privado. Por eso no se puede unificar, porque responde a valores de una sociedad determinada. Entonces dice, por eso hay límites en el espacio. En un matrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, si en un país adquieren la capacidad plena a los 17 años y una persona de 17 años extranjera quiere casarse en Guatemala, este es el problema. ¿Qué se hace? Y lo buscan a usted como notario y dice, mire, licenciado, que me quiero casar. Sí, pero usted tiene 17 años. No es nada más de decir así. El derecho internacional privado nos obliga a ampliar esa visión, ¿verdad? Entonces dice, bueno, Guatemala dice que tienen plena capacidad para casarse a los 18, pero usted estando en Guatemala, teniendo 17, sí puede casarse. No se aplica la ley guatemalteca en este caso. Hay un límite a la competencia legislativa. Niboyet, otro gran autor, aquí solo hay sobresalientes. El derecho internacional privado es la rama del derecho público, fíjense. Rama del derecho público. Es un conjunto de principios. Y por eso es importante leer las definiciones, porque nos va acercando al conocimiento de esa rama del derecho. Con cada definición que leemos, vamos teniendo más conocimiento de esa rama del derecho. Dice, es una rama del derecho público que tiene por objeto, fíjense, esa rama del derecho público que tiene por objeto
fijar la nacionalidad de los individuos. ¿Quién es nacional y quién es extranjero, jóvenes? ¿Por qué somos guatemaltecos nosotros? ¿Y por qué otras personas no son guatemaltecas? Eso tiene su base, ¿verdad? No es porque nosotros lo digamos. Es una rama del derecho público que tiene por objeto fijar la nacionalidad de los individuos, determinar los derechos de que gozan los extranjeros. Bueno, usted no es guatemalteco y está en Guatemala. ¿Qué derechos le puedo reconocer? Serán los mismos que se reconocen a mí como guatemalteco, no todos. Entonces, ¿qué derechos le puedo reconocer? Y así es Teneboyet, ¿verdad? Determina los derechos de que gozan los extranjeros. Resuelve conflicto de leyes referente al nacimiento o extinción de los derechos. ¿Cuántos nacen? Para él, para ella, que no son de aquí, de Guatemala. Entonces dice, derechos y asegurar, por último, el respeto de esos derechos. ¿Ven qué importante es el derecho a integridad privado? Víctor Romero El Prado, que también lo tiene el doctor Larios, nos dice, es el conjunto de normas jurídicas, y aquí ya lo ven como normas jurídicas, fíjense, en unos solo principios, ¿verdad? Otros solo rama del derecho público. Víctor Romero Prado lo mira como conjunto de normas jurídicas. Bueno, pero esas normas jurídicas son especiales. ¿Por qué? Y que tienen por objeto o fin determinar cuál es la jurisdicción competente o ley que debe aplicarse en cada concurrencia simultánea de dos o más jurisdicciones y de dos o más leyes. En el espacio, eso también requiere ser censurado, en el espacio que reclaman su observancia. El conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto o fin determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse en caso de concurrencia simultánea de dos o más jurisdicciones y de dos o más leyes en el espacio que reclaman su observancia. Entonces, el matrimonio. Él es extranjero, tiene sus leyes sobre el matrimonio de persona extranjera. Pero yo guatemalteco también tengo mis leyes sobre el matrimonio. Es una misma situación jurídica, una misma figura jurídica, regulada posiblemente de forma diferente. ¿Quién prevalece? Yo tengo 17 años, pero en mi país ya soy capaz. Mire, ya cuento con DPI, con cédula de ciudadanía. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí entra el derecho internacional privado, en la aplicación de su conjunto de normas y principios y reglas, ahí resolvemos, ¿verdad? Pues, entonces, decimos ahí que el problema es de capacidad. Y el derecho internacional privado dice cómo resolvemos los problemas de capacidad. Por eso dice aquí, ¿verdad?, que tiene por objeto fin determinar cuál es la jurisdicción competente o la ley que debe aplicarse. Pues ustedes ven, no dice resuelve, no, solo indica, solo guía, solo determina, pero no resuelve. Entonces, ¿por qué se le llama derecho? Miren qué contradicciones, ¿verdad? Qué contradicciones. Y es internacional, pero es privado. Todo eso tenemos que explicarlo. Andrés Bello, que era un gran gramático, ¿verdad?, dice, el conjunto de reglas que sirven para dirimir los conflictos de leyes. Muy escueto, ¿verdad? Conjunto de reglas, ya son reglas, fíjese, reglas. Conjunto de reglas, fíjese.
que sirven para dirimir los conflictos de las leyes. Y Federico Dunker Biggs, catedrático en la Universidad de Chile, dice, es aquella rama de las ciencias jurídicas, ya es otra naturaleza, miren, pero es una rama de las ciencias jurídicas, que en los casos en que concurran varias legislaciones, determina cuál debe ser aplicada. Fíjese, como ven, no dice resuelve el caso, no, ¿qué ley va a resolver? ¿Qué ley va a resolver? Entonces el doctor Larios tiene entonces acá como Acer, él es Michel Tobias Acer, un gran jurista de los Países Bajos, de Holanda. Podría considerarse, como les digo, junto con Stanislao Mancini, los padres del derecho internacional privado europeo. Ellos fueron los artífices de las conferencias de la Haya de Derecho Internacional Privado, que se basan en la teoría de la nacionalidad para el Estado y capacidad de las personas, mientras que el derecho internacional privado de América, que tiene a la cabeza al doctor Sánchez de Bustamante y Sirven, otro gran jurista de talla mundial, ¿verdad?, tiene como base la teoría del domicilio. Imagínense, la nacionalidad en Europa, el domicilio en América. Vamos a ver a qué se refiere, ¿verdad? Pero Acer dice, conjunto de principios que determinan la ley aplicable, ora a las relaciones entre individuos pertenecientes a estados o territorios diversos, ora a los actos, fíjense, puede aplicarse a las personas, a los actos ejecutados en país extranjero, ora, en fin, a todos aquellos casos en que se trata de aplicar la legislación de un estado en el territorio de otro. Se trata de aplicar la legislación de un estado en el territorio de otro. ¿Cómo así ustedes? Si la soberanía legislativa es exclusiva de un estado. Entonces, ¿qué? ¿Otro estado legisló para ser aplicado aquí en Guatemala? Y Guatemala debe respetar, debe permitir, y es una obligación internacional permitir la aplicación de leyes extranjeras. Y la soberanía. Todas esas cuestiones tan interesantes, ¿verdad? Sí, María Mercedes. María Mercedes. ¿Quiere intervenir, María Mercedes? No se escucha. Bueno, lamentablemente no. Entonces, en otra oportunidad, continuemos y sigamos intentando. A mí me interesan mucho las preguntas. Pilet dice, la ciencia, fíjense, ya la trata como una ciencia, que tiene por objeto la reglamentación jurídica de las relaciones internacionales de orden privado. Ese también es importante, ¿no? Orden privado. Las relaciones internacionales de orden privado. Sí, porque el orden público ya sería derecho internacional público, ¿verdad? Nussbaum, a este autor no lo conozco. Lo cita Dunker Biggs. Dice, es la parte del derecho privado
Ahora ya habíamos dicho a uno que dice que es del derecho público, ¿verdad? Ahora hay otro que nos dice que es del derecho privado. Esa es la riqueza de ese derecho, ustedes la amplitud que tiene, ¿verdad? Entonces dice Nussbaum, es parte del derecho privado, vinculada a las relaciones con el extranjero. Entonces nos da una idea, ¿verdad? Bastante clara. Hal Loreda, guatemalteco, conjunto de principios que determinan los límites a la competencia legislativa de los estados cuando ha de aplicarse a relaciones de la vida real que pueden estar sujetas a más de una legislación estatal. Fíjense, de la vida real. Es decir, el derecho internacional privado se aplica a cuestiones actuales, ¿verdad? Que se dan en la vida. Y es bastante dinámico. Dice el doctor Larios, Romero del Prado presenta diferentes descripciones proporcionadas por aquellos que han tomado como base la ley. Mencioné que a Nussbaum, que está ahí en el libro del doctor, ¿verdad? Y Hal Loreda, que es guatemalteco. Conjunto de principios que determinan los límites a la competencia legislativa de los estados, como decía Sánchez Bustamante, cuando ha de aplicarse a relaciones de la vida real. Eso es importante también, porque acuérdense que el derecho internacional privado se activa en las relaciones jurídicas. Eso activa el derecho internacional privado. Si no hay relación jurídica, no se activa, ¿verdad? Y debe pues activarse a través de las relaciones jurídicas que, y ese es otro subrayado, presenten elemento extranjero. El elemento extranjero puede estar, como les decía, en los sujetos o en uno de los sujetos, en el objeto, en la forma, en las consecuencias. Miren dónde puede encontrarse el elemento extranjero. Entonces es lo que dice el doctor Jaloreda, ¿verdad? Conjunto de principios que determinan los límites a la competencia legislativa de los estados cuando debe aplicarse relaciones de la vida real, ¿verdad? Que pueden estar sujetas a más de una legislación. Y Romero del Prado, les decía, presenta diferentes descripciones proporcionadas por aquellos que han tomado como base la ley. Por ejemplo, conjunto de reglas que tienen por objeto resolver conflictos, colisiones o concurrencia de leyes en el espacio. Determinar la extensión de la aplicación a leyes extranjeras. Determinar la extensión de la aplicación de leyes de diversos pueblos, etcétera, ¿verdad? Esa es una observación que hace Romero del Prado, porque hay unos que lo ven como ciencia, otros como principios, y él dice, hay muchos que se refieren a la ley, y él los resalta. Carrillo Salcedo dice, no es fácil formular una definición clara del derecho internacional privado. La expresión misma es relativamente reciente, y aunque acuñada por el uso, hay que reconocer que apenas informa sobre la naturaleza de esa rama del derecho a la que hace referencia. Imagínense. De ahí, toda una serie de confusiones, malentendidos y términos equívocos, como el hecho de que todo o casi todo está sujeto a una disciplina, a discusión y polémica. En esta disciplina está a discusión y polémica. Si esta es una rama, pues, como les digo, bien amplia, ¿verdad? Teiserio Vallado dice, citando una sentencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil, describe lo siguiente. Complejo de normas, fíjense. Otra vez volvemos a normas, según las cuales las naciones aplican sus leyes o consienten en la aplicación de leyes extranjeras. Miren qué cuestión más interesante. En esta relación jurídica de un matrimonio de un extranjero con nacional, aplico mi propia ley.
también permito que en una parte se aplique ley extranjera. A eso está refiriendo, ¿verdad? Pero eso nos ocurre sobre ese complejo de normas, según las cuales las naciones aplican sus leyes o consienten, y ahí con esa palabra consienten, evita el problema de la soberanía, ¿verdad? Consienten en la aplicación de leyes extranjeras en las cuestiones de carácter particular, entiéndase privado, que afectan a súbditos extranjeros en materia de derecho civil, comercial, criminal, administrativo, y podemos ponerle más ahí, ¿verdad? Laboral, notarial, tributario, fiscal. Miren. Por lo que la idea de derecho internacional privado es de establecer reglas, eso sí es importante, establecer reglas para resolver el conflicto de leyes de diferentes naciones sobre el mismo caso, y para cuya solución existe el proceso en los tribunales del país en que ella se debate. Entonces, ¿qué vimos acá? Palabras claves que sobresalen en todos estos, de todas estas definiciones. Elemento extranjero. Si no hay elemento extranjero, no hay derecho internacional privado. Si no hay derecho extranjero, no hay derecho internacional privado. Vigencia espacial o espacio. El derecho internacional privado se manifiesta en la vigencia espacial de la norma jurídica. El derecho internacional privado se manifiesta en la vigencia espacial de la norma jurídica. Porque vemos que la vigencia de la norma puede ser vigencia espacial y vigencia temporal. O sea, que se aplica en un espacio determinado y en un tiempo determinado, ¿verdad? Entonces tenemos esa otra palabra clave, espacio. Otra palabra clave es relaciones jurídicas. Relaciones jurídicas. Si no hay relaciones jurídicas, ¿cómo se activa el derecho internacional privado? Tiene que haber una situación jurídica para activar ese conjunto de reglas, principios, normas que resuelven ese aparente conflicto de leyes. La solución o resolución justa. Bueno, hay un conflicto en este territorio que es mío, ¿verdad? Hay un extranjero y eso implica que debe aplicar tal y tal o tal norma. ¿Cómo resuelvo yo esa situación? Si no lo aplico, ¿no? O si lo aplico. Lo importante, bueno, tiene que ser jurídicamente válida la solución, pero el fondo filosófico del asunto es que la solución sea justa, para que sea considerada de derecho, ¿no? Una resolución injusta no tiene repercusiones jurídicas, ¿verdad? Favorables. Entonces, ¿verdad? Este es el elemento extranjero, la solución que yo le dé debe ser justa. La solución que le dé el derecho internacional privado debe ser justa. Incluso en la maestría, ahí nos ampliamos a estudiar sobre teoría de la justicia. Y vemos que la justicia es relativa, ¿verdad? Atiende a un tiempo, a un lugar determinado, a una circunstancia determinada. Es interesante, fíjense. Pero ahí estamos, ¿verdad? Solución o resolución justa. Otra palabra clave, orden privado. Ya vimos pues que el derecho internacional privado se mueve en el orden privado, en el orden particular.
¿verdad? Del derecho. Y es ahí donde se ubica el derecho internacional privado, en las relaciones privadas. Y una pregunta, ¿el Estado puede mantener relaciones privadas en un momento determinado? Sí. Miren hasta dónde vamos, ¿verdad? Entonces, orden privado. Miren las palabras claves: elemento extranjero, vigencia espacial, relaciones jurídicas, resolución o solución justa, orden privado. Y todo esto yo se lo digo para que van teniendo ustedes la idea, se van acercando a la idea del derecho internacional. Y fíjense tan amplio que es, que algunos lo consideran, fíjense, de todos los autores que leímos, algunos consideran al derecho internacional privado como un conjunto de principios. ¿Para usted qué es el derecho internacional privado? Un conjunto de principios. Otros la consideran una rama del derecho público. Y sí vamos a ver que es parte del derecho público. Es parte del derecho público, ¿cómo dice usted? Es una rama, puede ser una rama del derecho público. Podemos encontrar derecho público en derecho internacional privado. Pero también otros lo consideran un conjunto de normas jurídicas. Fíjense, conjunto de normas jurídicas, es un conjunto de principios, no, conjunto de normas jurídicas. No, es una rama del derecho público. Otros lo consideran un conjunto de reglas. ¿Reglas y principios son los mismos, jóvenes? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿verdad? No, Lee. Ajá, es cierto, no son lo mismo. Cuando ustedes hagan su tesis se van a dar cuenta que reglas y principios no son lo mismo. Es que hasta cerca de esa tesis, ¿verdad? Entonces vimos que dice un conjunto de principios, dice un conjunto de reglas. Pero otros autores lo consideran rama de las ciencias jurídicas, fíjense ustedes. Rama de las ciencias jurídicas. Pero hay otros que lo consideran así, a secas, una ciencia. El derecho internacional privado es una ciencia. Otros lo consideran una rama o parte del derecho privado. Aquí donde se pone la situación interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Derecho público o derecho privado? Yo con esto les quiero, ¿verdad?, dar ese mensaje de la amplitud, de la flexibilidad que vamos a necesitar para compenetrarnos en este derecho. Yo estoy segurísimo que en ninguno de los demás derechos hemos visto todas estas situaciones, en uno solo, ¿verdad? Parte del derecho privado. Otro, fíjense, y que lo vamos a ver posteriormente, que voy a continuar leyendo algunos otros definiciones para que cerremos bien con este tema. Dice, es un conjunto de casos jus privatistas, ¿sí? ¿Así? ¿Qué es el derecho privado? El internacional privado es un conjunto de casos jus privatistas con elemento extranjero. Miren qué interesante. Da una descripción amplísima, ¿verdad?, de lo que es esta rama del derecho. Este es Werner Goldsmith, así nos dice: conjunto de casos jus privatistas con elemento extranjero. Ese es el derecho internacional privado. Dice. Pero otro que dice, no, es un sistema normativo, dice otro. Es un sistema normativo. Pero viene otro un poco más antiguo, ¿verdad?, más clásico, y nos dice, no, el derecho internacional privado es derecho civil internacional privado. Ese es el derecho internacional privado, el derecho civil con elemento extranjero. Y otro que nos dice, es parte de la ciencia jurídica. Parte de la ciencia jurídica.
No están de acuerdo ni siquiera en su naturaleza, pero todas, en principio, son valederas, como ustedes ven, ¿verdad? Y por eso les voy a leer estas otras definiciones para que veamos esa tremenda amplitud, ¿verdad? Werner Goldsmith nos dice, es el conjunto de casos jus privatistas con elemento extranjero y de sus soluciones. Descritos casos y soluciones por normas inspiradas en los métodos indirectos. ¿Por qué? Porque la norma de derecho internacional privado no resuelve directamente el caso. La norma de derecho internacional privado nos indica, nos señala, nos guía, nos lleva hacia, pero no resuelve. ¿Verdad? Si usted desea saber que este señor extranjero ya tiene capacidad, ¿qué hace el derecho internacional privado ahí? Nos va a decir el derecho internacional privado, vaya a su ley personal. Ahí. Por eso, con un estudio que hice, dije que las normas de derecho internacional privado eran juicios impero indicativos. Ahí está ¿verdad? Impero indicativo, solo nos indican, y cuando nos indican, sí hay que hacerle caso al derecho internacional privado, porque estamos aplicando sus principios, sus reglas y sus normas. Y eso que nos dice el doctor Werner Goldsmith, ¿verdad? Ese conjunto de casos jus privatistas con elemento extranjero y de sus soluciones, descritos casos y soluciones por normas inspiradas en los métodos indirecto, como les dije, analítico y sintético judicial. Sintetiza todo, ¿verdad? Y basadas las soluciones y sus descripciones en el respeto al elemento extranjero. Aquí empieza a asomarse a lo que vienen diciendo algunos otros, la resolución justa. Si yo en mi resolución no respeto el elemento extranjero, no estoy aplicando derecho. Simplemente, ¿verdad? Es una medida despótica, pero no es de derecho. Enrique Muñoz Meani, un jurista guatemalteco muy aventajado, nos dice que es el conjunto de principios, porque este está junto con él y el doctor Jal Lorera, ¿verdad? Que hace ley, que es el conjunto de principios que determinan los límites a la competencia legislativa de los estados cuando se aplican a aquellas acciones de la vida real, ¿verdad? Porque los dos hicieron ese libro, Enrique Muñoz Meani y Jal Lorera. Ricardo Balestra nos dice, es aquella rama del derecho privado, fíjense, rama del derecho privado, cuyo objeto es el estudio y regulación de las relaciones jurídicas. Estudio y regulación de las relaciones jurídicas en las que participan uno o más elementos ajenos a la soberanía legislativa local, o sea, extraños a nuestro sistema jurídico. Eso es lo importante, ¿ve? Elemento extranjero. Y eso es lo que va a regular y eso es lo que va a estudiar. Esas relaciones jurídicas con elemento extranjero. ¿Qué dice elemento extranjero? Está diciendo ajenas al sistema jurídico local. Y la doctora Estela Biocha, argentina, ella dice, y otras insisten, dice en que lo siguiente no es una definición, ni es un concepto, pero dicen ellas, es aquel, el derecho internacional privado es aquel que comprende las relaciones jurídicas, ¿sí? Insisten, ¿va? Relación jurídica, que tienen un elemento ostensible u oscuro extraño al derecho local, sin analizar previamente su naturaleza. Eso no les interesa, ¿verdad? Esencial, no la analizan, sino ese elemento extraño, aparte de lo que es la propia, ¿verdad? Una compraventa, un matrimonio, un arrendamiento, un contrato de mutuo. Bueno, está bien, pero hay un elemento extranjero. Tenemos que solucionar primero eso, los elementos extranjeros, ¿va? Entonces,
sin analizar, dice, su naturaleza esencial. No importa que ella sea de carácter civil, comercial o penal. Es suficiente que el interés comprometido sea una persona privada y que a su respecto se plantee el problema de la ley que la reglamenta y de la jurisdicción competente. Antonio Bogiano, un gran autor argentino, nos dice, es el sistema normativo destinado a realizar las soluciones justas. Eso es lo importante, solución justa. Si no hay solución justa, no hay derecho. Entonces dice, destinado a realizar las soluciones justas de los casos de privatistas multinacionales en el ámbito de una jurisdicción estatal, de una pluralidad de jurisdicciones estatales o de una jurisdicción internacional. Ángel Modesto Paredes nos dice, derecho civil entre naciones, traducible como el reglamento de la vida individual y los efectos atribuidos a su observancia, sobre y más allá de los límites territoriales. Nos está enfatizando sobre la extraterritorialidad de la norma jurídica. Y uno muy importante es de la autora Dreising de Clor y Saracho Cornet. Ellas dicen que es aquella rama del derecho, fíjense, rama del derecho, cuya misión es resolver los conflictos entre legislaciones o entre leyes de estados diversos que pretenden tener aplicación a una relación jurídica privada. Es decir, como una parte de la ciencia jurídica que sin intervenir en la sustancia, lo que habíamos hablado antes, ¿verdad?, no en el matrimonio, no en la compraventa, no en el mutuo, sino en la capacidad de las partes, la forma del contrato, la situación del bien. Eso es lo que ve. Entonces dice, sin intervenir en la sustancia de la relación, decide una cuestión previa de competencia legislativa jurisdiccional. Bueno, él iba a comprar, pero ¿es capaz? Eso tenemos que ver. Y sobre una universidad de Gafete, Madrid, nos dice, es la rama del derecho que en cada sistema jurídico regula aquellas relaciones o situaciones de los particulares que, en su formación o evolución, no agotan sus efectos en una sola esfera jurídica. ¿Sí? No agotan, hay la intervención de otras. Al conectarse a través de algún elemento relevante, no tiene que ser, no necesariamente toda, con un elemento de relación jurídica que tenga conexión con otro sistema jurídico, ya hay derecho internacional privado. Este puede ser en los sujetos o en un sujeto, en el objeto, en la forma, en los efectos. Como ven, miren, todas estas definiciones nos van ampliando, ¿verdad?, el panorama de nuestro conocimiento. Entonces, ya en su naturaleza, como ya hemos visto un montón, ¿verdad?, el doctor Larios aterriza en algo y dice, bueno, yo me inclino por la que dice que afirma que es una rama del derecho internacional en general. Puede ser también, ¿verdad? Puede ser, porque el derecho internacional, pues, sí es autónomo, pero pertenece a una rama. Entonces dice, hay hasta contradicción en su propio nombre, porque es un derecho, pero no resuelve. Es internacional, pero se aplica al interno de un Estado. Y es privado, pero también es público. Entonces dice aquí, nos relata el doctor Larios, pareciera involucrar una incongruencia el nombre. Carrillo Salcedo lo explica así. Es internacional con relación al medio en que se desenvuelve. Ahí no hay discusión. Aunque las normas sean internas, hay un elemento extranjero. Y ese elemento extranjero lo convierte en internacional, esa relación. Entonces, por eso dice, él es internacional con relación al medio en que se envuelve. Pero desde su perspectiva formal, o sea, de propia norma, es un derecho predominantemente estatal, ya que sus normas son esencialmente jurisdiccionales a lo interno de un Estado. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿verdad?, la ley del organismo judicial que dice, miren, normas de derecho
internacional privado. Y son normas internas. Entonces dice aquí el doctor Carrillo Salcedo, es internacional con relación al medio en que se desenvuelve, siempre en elemento extranjero. Pero en el aspecto formal, dice, es un derecho predominantemente, no dice únicamente, predominantemente estatal. Ya vimos, tenemos nuestras propias normas de solución de conflictos, ¿verdad? Y es privado, yo puse aquí con relación a la actividad de los sujetos que intervienen en la relación jurídica. Por eso es privado, porque los sujetos son de naturaleza privada, pero también apunta, porque su intención es regular la vida internacional de las personas. Y aún cuando este autor discrepe regular las relaciones privadas individuales en el plano internacional, ¿verdad? Pero como es la actividad de las personas individuales, particulares, por eso es internacional privado. Bueno, y ahora en cuanto al planteamiento del problema que les había hablado, ¿verdad? En cuanto al planteamiento del problema que les había hablado, podemos empezar asegurando algo. Vámonos a la norma jurídica. ¿Cómo plantearíamos nosotros el problema del derecho internacional privado? Bueno, empezaríamos hablando de norma jurídica, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico, podemos hablar de la norma jurídica. Y todos nosotros sabemos que toda norma jurídica goza de una vigencia. Esto es importante, ¿verdad? Es decir, tiene un ámbito temporal y tiene un ámbito espacial. Tiene un ámbito temporal de aplicación y tiene un ámbito espacial de aplicación. A eso se le llama vigencia de la norma. La vigencia puede ser temporal y espacial. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa lo que estamos diciendo? Que una norma jurídica es obligatoria por cierto tiempo y en un espacio determinado. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí empieza a plantearse el problema. En lo temporal hay dos normas, ¿verdad?, que regulan de forma diferente una misma situación jurídica en el mismo tiempo. Y nuestra legislación también cuenta con esto, ¿no? Aplicación de leyes en el tiempo. Y nos va a resolver, ¿verdad?, la forma en que se resuelven las normas jurídicas. ¿Quién va a resolver acá? Como vieron, la legislación interna. Estamos aquí en la ley del orden judicial, compañeros. Esa la conocen ustedes, ¿no? Ya la tienen que saber de pe a pa. Tienen que conocer las leyes, jóvenes. Como digo, nosotros partimos de la base que ya conocen todo esto. Pero bueno, es la ley del orden judicial, ¿verdad? Pero también, ¿y por qué pueden resolverse los problemas de vigencia de leyes en el tiempo? Porque existe un Estado soberano a lo interno que puede resolver la situación en el ejercicio de su soberanía legislativa. Esto fue lo que hizo acá, ¿verdad? A través de este decreto, el 2-89, ¿verdad? Dice, bueno, puede haber problemas de leyes en el tiempo, resolvámoslo, ¿verdad? Con el
en ejercicio de nuestra soberanía, vamos a decir esto, ¿verdad? Y empieza. Este se llama conflicto de leyes en el tiempo. Su imperio temporal es desde que inicia hasta que se termina. Esa es su vigencia temporal. Si hay otra ley que la contradiga durante esa vigencia, el Estado, en el ejercicio de soberanía, resuelve el problema a través de ley ordinaria. Bueno, ya está resuelto. Pero también la norma jurídica tiene otro tipo de vigencia, la vigencia espacial. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Que en un momento determinado y circunstancia dada, pueden confluir normas pertenecientes a diferentes sistemas jurídicos exigiendo ser aplicadas a la solución de un caso concreto. Esto se llama conflicto de leyes en el espacio. Pero aquí hay un problema. Aquí no hay un soberano superior que resuelva y diga, bueno, hay conflicto de leyes en el espacio, yo resuelvo así, así. No. En el espacio, todos los estados tienen, ¿verdad?, la misma dignidad, el mismo grado de jerarquía y sus soberanías son iguales. No puede haber una soberanía más grande que las otras. Entonces, ¿cómo se va a resolver ese problema? ¿Qué es conflicto de leyes en el espacio? En el supuesto de la existencia de preceptos legales relativas a los mismos hechos, a las mismas figuras, matrimonio, compraventa, capacidad, nacionalidad, ¿verdad? Pero que en un momento determinado confluyen en una misma situación y pertenecen a sistemas jurídicos diferentes, ya sea por los sujetos, por el objeto, por la situación del bien, ¿verdad? Entonces dice, coexistencia, se puede dar la coexistencia de preceptos legales relativos a los mismos hechos, pero de sistemas jurídicos diferentes, cuyos ámbitos espaciales, aquí estamos temporales, espaciales de vigencia son distintos. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas para México, en principio, se aplican al territorio mexicano, única y exclusivamente ahí, ¿verdad?, con exclusión de los demás sistemas jurídicos. El sistema jurídico guatemalteco se aplica con exclusividad en nuestro territorio. Eso es lo que hemos aprendido. Pero el derecho internacional privado no es así. Este principio se rompe y puede darse el caso que una situación determinada en desapego a nuestro sistema jurídico hacemos aplicación de sistemas jurídicos extranjeros. Bueno, este tema lo vamos a seguir desarrollando en la otra clase. Solo quería abrirles la curiosidad, a ver si logro abrir la curiosidad en ustedes y se hagan la tarea de investigar cómo se resuelve este problema y cómo se plantea. Y al final, cuáles son los 3 elementos fundamentales, cardinales, que conoce el derecho internacional privado. Entonces yo aquí me quedo, compañeros. Tengo un poco de malestar de la garganta. Y solo quiero dejarles este tema así abierto para que lo terminemos en la otra clase. Así que a María Mercedes. No sé si ahora sí se me escucha, licenciado. Pues sí, pero re bien. Ahora sí. Pues No, sí. es que mire, mi micrófono ya va de salida, creo que voy a tener que comprar otro. Para compartirle una situación, cuando yo me divorcié, yo vivía en Chile y en Chile no existía ley de divorcio. Ajá.
Entonces, acudimos a un juzgado de familia, me acompañó el señor cónsul en aquella época, y lo que se planteaba era, uno, que en Guatemala sí hay ley de divorcio y que el matrimonio se había celebrado en Guatemala y yo como guatemalteca tenía derecho a divorciarme de mi esposo chileno, aunque estuviéramos en Chile y nos rigiera aquella legislación. Entonces, sí había, digamos, el origen de la relación jurídica que se había dado en Guatemala, que era el matrimonio, la legislación guatemalteca aplicable que me amparaba en ese caso a mí para poder solicitar el divorcio y la situación espacial de yo como mujer guatemalteca en un país que no contaba con esa legislación. Uh-huh. Y al fin, ¿cómo se resolvió? Fíjese que agarramos el camino fácil, nos divorciamos por mandato. Ya. Fíjese Porque sí que se podía hacer, pero lo que nos dijeron es que toda la tramitología se iba a llevar como 5 años. usted no quería ni ver entonces. Nah, 5 años es demasiado tiempo cuando uno se quiere divorciar, Lick. Sí. Mire, en el derecho internacional privado hay una situación. Fíjese que precisamente en Sudamérica, hasta ahora hay unos países que están aceptando el divorcio porque no se aceptaba, ni Argentina, ni Chile, y había otros países más que no aceptaban el divorcio. Entonces lo que hacían las personas cuando querían divorciarse salían de paseo y buscaban un país donde se admitiera esa figura y se divorciaban ahí. Ahora el derecho internacional privado afrontaba ese problema que se llamaban viajes de divorcio, ¿verdad? Que se tomaba como fraude de ley. Hay un principio acuñado actualmente que dice que el matrimonio se rige por la ley del domicilio conyugal. Es decir, que ahí donde la pareja de esposos establezca su domicilio conyugal, que requiere digamos, la intención de vivir ahí, de tener ahí afincados sus relaciones principales, tal vez tienen ahí a sus hijos, ahí estudian, se presume que es ahí. Entonces, prevalece la ley del domicilio conyugal, independientemente de dónde se casaron. Porque la sociedad que está soportando el matrimonio es la sociedad donde se encuentra. Sí, ese era uno de los argumentos que nos daba también el secretario del juzgado allá. Y me dijo, mire, lo pueden empezar a tramitar, pero se les va a demorar por lo menos unos 5 años y a ver qué resuelven. Así es. Entonces era más fácil otorgar mandato especial a 2 personas en Guatemala y nos divorciaron aquí. Qué interesante. Sí, como les digo, en última instancia es la ley del país donde se finca el problema, el que resuelve, ¿verdad? Porque cada sistema jurídico tiene sus propias formas de solución, ¿verdad? Y ahí la encontraron ustedes ahí en Chile, cómo pudieron haberse divorciado. Muy interesante. Jairo David. Buenas noches, Lick. Fíjese que escuchando el caso de la compañera María Arce, quería comentarle algo. O sea, se me viene otra curiosidad. Si María Arce hubiese sido chilena, y igual su esposo chileno, pues si ellos vivieran en Guatemala, entonces en ese caso, ¿se podrían ellos divorciar acá? Como les digo, lo que prevalece actualmente es la ley del domicilio conyugal, sin importar la nacionalidad de las personas ni dónde se casaron. Yo, por ejemplo, que en mi actividad de abogado, tuve de clientes a 2 chinos, ¿verdad? Las personas ya murieron, eran de avanzada edad. Ellos se casaron en 1946, fíjense, en Macao, China. Y como en el 48 y 50 vinieron a Guatemala. Desde esa época vivieron acá. Y ya venían casados de China, incluso que en chino estaban ¿verdad? Los primeros documentos de matrimonio. Pero toda su relación matrimonial la llevaron conforme a la legislación guatemalteca. Toda. Como aquí fincaron sus intereses y todo, vivieron como 60 años, ¿verdad? Acá en Guatemala. Y solo el vínculo conyugal, ¿verdad?
se les reconoció como un derecho adquirido, ¿verdad? Ellos venían como el señor y la señora Chang Lam, ¿verdad? De Macao. Pero ya todo lo que era relación de matrimonio, relación con sus hijos, todo lo demás lo llevaron conforme a la legislación guatemalteca, hasta que fallecieron, ¿verdad? Entonces, en ese caso, prevalece lo que es la ley del domicilio conyugal, que es donde se finca la familia para casos de divorcio. Como ven, hay forma de solucionar, ¿verdad? Y la compañera nos puso un caso muy interesante, ¿verdad? Le encontraron la solución. Porque como fue en Chile, Chile tenía que ver cómo solucionar ese problema. La cuestión, como les decía, es que sea justa y que sea jurídicamente válida. ¿Ya no hay más preguntas? Entonces, continuamos en la próxima clase, compañeros. Y fue un placer estar con ustedes. Que pasen feliz fin de semana. Igualmente, licenciado, que descanse y feliz fin de semana a todos. Con su permiso, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.